Miguel, un albañil de mediana edad, sentía el peso de años de trabajo incansable grabado en sus manos. Cada grieta, cada callo, narraba una historia de esfuerzo bajo el sol inclemente y el frío penetrante. Su mirada, aunque cansada, albergaba un brillo persistente, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Vivía con su familia en una modesta casa alquilada, cuyas paredes desconchadas y goteras recurrentes eran un recordatorio constante de su precaria situación. Elena, su esposa, era el faro de su hogar, una mujer de fortaleza inquebrantable que compartía con él la carga de sacar adelante a Sofía y Pedro, sus dos pequeños hijos. Ellos, con su inocencia y sus risas, eran el motor que impulsaba a Miguel cada mañana. La presión de los alquileres era una soga que se ajustaba cada mes, ahogando cualquier intento de ahorro. La idea de una casa propia, un refugio seguro para su familia, parecía un sueño inalcanzable, una ilusión cruel que lo atormentaba en sus noches de insomnio. La frustración y el miedo se habían convertido en compañeros silenciosos, susurrándole la imposibilidad de ofrecer un futuro mejor a quienes más amaba. Se preguntaba si algún día vería a sus hijos crecer en un lugar que pudieran llamar verdaderamente suyo. Un día, al regresar del trabajo, encontró a Sofía sentada en el suelo, concentrada en un dibujo. Con sus pequeños dedos había plasmado la casa de sus sueños, un hogar con un jardín lleno de flores y un columpio en un árbol robusto. Al ver aquel dibujo, el corazón de Miguel se desgarró. Era un anhelo tan puro, tan inocente, que le dolía no poder cumplirlo. Aquella imagen se clavó en su alma, impulsándolo a buscar una solución, por desesperada que fuese. No podía defraudar esa mirada llena de esperanza. Fue en la obra, entre el polvo y el bullicio de los martillos, donde Miguel conoció a don Ramón, un anciano sabio, con el rostro surcado por las arrugas de la experiencia y la mirada penetrante de quien ha visto mucho. Don Ramón, un exingeniero jubilado que aún disfrutaba visitando las construcciones, notó la desilusión en los ojos de Miguel. Tras unas cuantas conversaciones, y al percibir la desesperación del joven albañil, el anciano decidió compartirle un secreto, una filosofía de vida que él llamaba la regla del 1% diario. Miguel, comenzó don Ramón con voz pausada. La gente cree que los grandes cambios requieren grandes esfuerzos de una sola vez. Pero la verdad es que los pequeños cambios diarios, un 1% de mejora constante en cualquier aspecto de la vida, pueden generar resultados exponenciales a largo plazo. Es como una bola de nieve que crece a medida que rueda. Explicó cómo esa mínima mejora, casi imperceptible al principio, se acumula día tras día, semana tras semana, hasta convertirse en una fuerza imparable. Miguel se mostró escéptico al principio. ¿Un 1%? ¿Cómo podría algo tan insignificante cambiar su vida? Sin embargo, la desesperación y la promesa de un futuro mejor para Elena y sus hijos lo llevaron a aceptar el desafío. La idea de no intentarlo, de seguir sumergido en la misma rutina de frustración, era aún más aterradora. Así, Miguel comenzó a aplicar la regla en su trabajo. Cada día buscaba una pequeña forma de mejorar su eficiencia. Aprender una nueva técnica para colocar ladrillos más rápido, optimizar el uso de sus herramientas, o simplemente organizar su espacio de trabajo para ahorrar unos minutos. Al principio, la fatiga era un enemigo constante, y la tentación de rendirse, enorme. Algunos compañeros, al verlo tan concentrado, se burlaban, llamándolo el perfeccionista. Pero la imagen de Sofía y su dibujo lo mantenían firme. Lentamente, casi sin darse cuenta, Miguel empezó a notar los primeros cambios. Su trabajo rendía más, terminaba las tareas antes y con una calidad superior. Pequeños reconocimientos de sus superiores, un buen trabajo, Miguel, o un estás mejorando a pasos agigantados, se convirtieron en el combustible que alimentaba su determinación. Antes de continuar,
Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Será suficiente un 1% para construir el sueño de una vida? ¿Podrá Miguel mantener la disciplina frente a las adversidades que se avecinan? La regla del 1%, lejos de limitarse al ámbito laboral, pronto se extendió como una enredadera tenaz por cada faceta de la vida de Miguel. No solo mejoraba su técnica como albañil, sino que también aplicaba el mismo principio a sus finanzas personales. Cada día buscaba una pequeña forma de reducir gastos innecesarios, de estirar el presupuesto familiar un poco más. Empezó a llevar un registro meticuloso de cada céntimo, a comparar precios con una dedicación que antes no poseía. Incluso se atrevió a investigar sobre cómo invertir pequeñas cantidades, leyendo libros viejos y artículos en Internet durante sus pocas horas de descanso. Don Ramón, con una sonrisa cómplice, le había enseñado que el ahorro, por mínimo que fuera, era la semilla de la independencia. Sin embargo, este camino no estaba exento de sacrificios, y la familia de Miguel también sintió el peso de esta nueva disciplina. Elena, su esposa, era el pilar incondicional que lo apoyaba en cada decisión. Pero a veces la tensión era palpable en el hogar. Las cenas se volvieron más austeras, los pequeños lujos desaparecieron. Sofía y Pedro, aunque aún pequeños, notaban la ausencia de su padre, quien pasaba más horas trabajando y estudiando. Miguel sentía un nudo en el estómago cada vez que veía la mirada triste de sus hijos, anhelando su compañía, pero la imagen de la casa dibujada por Sofía le recordaba el propósito de sus esfuerzos. En la obra, el progreso de Miguel no pasó desapercibido, lo que generó admiración en algunos y envidia en otros. Un compañero de trabajo, con fama de holgazán y resentido por el reconocimiento que Miguel comenzaba a recibir, intentó sabotearlo. Rumores malintencionados se extendieron por la obra, herramientas que desaparecían misteriosamente, pequeños errores atribuidos falsamente a Miguel. La ira burbujeaba en su interior. La tentación de confrontar a su detractor era fuerte, pero recordó las palabras de don Ramón. La mejor venganza es el éxito, Miguel. Demuestra tu valía con tu trabajo, no con tus palabras. Decidió no caer en la provocación, sino utilizar esa adversidad como combustible. Se enfocó con mayor ahínco en su labor, su ética intachable y la calidad de su trabajo silenciaron lentamente las voces maliciosas. Este período de lucha forjó el carácter de Miguel. Aprendió a manejar la frustración con una serenidad que antes no poseía, a celebrar cada pequeña victoria, por insignificante que pareciera. Encontró fuerza en su fe y en el amor inquebrantable por su familia, que se había convertido en su ancla en medio de la tormenta. Su determinación se solidificó, transformándolo en un hombre más resiliente y enfocado. Pero justo cuando Miguel sentía que había encontrado su ritmo, un golpe inesperado amenazó con derrumbar todo lo construido. Una crisis económica global impactó fuertemente el sector de la construcción. Las obras se paralizaron, los despidos se multiplicaron. Un día, Miguel recibió la noticia. Su contrato no sería renovado. La desesperación lo invadió como una marea helada. Todo el esfuerzo, los sacrificios, ¿habían sido en vano? El abismo parecía abrirse bajo sus pies. Fue en ese momento de oscuridad que la resiliencia de su familia brilló con más fuerza. Elena, lejos de hundirse, se convirtió en un pilar inamovible. Buscó trabajos temporales, cosiendo ropa para vecinos y vendiendo pequeños dulces que preparaba en casa. Su apoyo incondicional fue el salvavidas de Miguel. Los niños, aunque pequeños, percibieron la gravedad de la situación y, con su inocencia, ofrecieron su apoyo. Sofía le traía sus dibujos, Pedro le ofrecía sus juguetes, como si supieran que su padre necesitaba una chispa de alegría. Con sus ahorros, que aunque modestos eran el fruto de años de disciplina con la regla del 1%, y sus nuevas habilidades perfeccionadas,
Miguel vio una oportunidad en la adversidad. Decidió iniciar un pequeño negocio de reparaciones a domicilio. Empezó con lo básico: arreglos de fontanería, pequeñas obras de albañilería, pintura. Aplicó el mismo principio del 1% diario a su emprendimiento. Cada día un cliente más satisfecho, cada día una nueva habilidad aprendida, cada día una pequeña mejora en su servicio. La comunidad, testigo silencioso de la ética de Miguel y de su incansable esfuerzo, respondió. Vecinos y amigos, que conocían su buen hacer, comenzaron a pedirle pequeños trabajos. Las recomendaciones boca a boca se convirtieron en su mejor publicidad. Poco a poco, la lista de clientes crecía. Don Ramón, siempre presente con su sabiduría, seguía siendo un consejero y amigo. Paciencia y constancia, Miguel. Recuerda, el bambú tarda años en echar raíces, pero una vez que lo hace, crece imparable. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Miguel. ¿Será este nuevo comienzo la clave para alcanzar su sueño? ¿O la crisis lo hundirá definitivamente en el abismo de la desesperación, a pesar de todo el camino andado? El negocio de Miguel, forjado en la adversidad y nutrido por la regla del 1%, comenzó a prosperar. No fue una explosión repentina de éxito, sino un crecimiento constante y sostenido, como el de un árbol fuerte que echa raíces profundas. La calidad de su trabajo, su honestidad y su dedicación se convirtieron en su mejor carta de presentación. Las recomendaciones se multiplicaron, y pronto, Miguel se vio en la necesidad de contratar ayuda. Con una sorprendente muestra de su carácter transformado, le ofreció una oportunidad a su antiguo compañero envidioso, aquel que una vez intentó sabotearlo. Miguel vio en él no solo una mano de obra, sino la posibilidad de redención, de demostrar que el esfuerzo y la buena voluntad podían reconstruir incluso las relaciones más rotas. Juntos, bajo la nueva dirección de Miguel, aprendieron a trabajar en equipo, cada día mejorando un 1% en su comunicación y eficiencia. Años de pequeños sacrificios, de decisiones calculadas y de una disciplina férrea habían dado sus frutos. El 1% diario, acumulado gota a gota, se había transformado en un ahorro significativo. La cifra, una vez un sueño inalcanzable, ahora era una realidad tangible. La meta de la casa propia, esa quimera que había impulsado a Miguel durante tanto tiempo, dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en un objetivo al alcance de la mano. Un día, Miguel y Elena, con el corazón latiéndoles con una mezcla de emoción y nerviosismo, comenzaron la búsqueda del terreno perfecto. Sofía, ahora una adolescente de ojos brillantes y sueños propios, los acompañaba en cada visita. Su entusiasmo era un eco de la pequeña que había dibujado una casa con chimenea. Pedro, más callado pero igualmente emocionado, imaginaba un jardín donde jugar. Recorrieron kilómetros, vieron decenas de parcelas, hasta que lo encontraron. Era un terreno en una zona tranquila, con un pequeño arroyo cercano y árboles frondosos. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, iluminando el lugar con una luz dorada y prometedora. Era perfecto, pero el precio era alto, muy alto. Miguel sintió un escalofrío. Era casi todo lo que había ahorrado, el fruto de años de trabajo y renuncia. La decisión era abrumadora, implicaba un riesgo inmenso. Pero al mirar a Elena, que le devolvió una mirada de fe inquebrantable, y a sus hijos, con la ilusión grabada en sus rostros, Miguel supo que no había otra opción. Invirtió casi todos sus ahorros, con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de su familia. La construcción del hogar fue una epopeya personal para Miguel. Con sus propias manos, las mismas manos curtidas que una vez sintieron el peso de la desesperación y la ayuda leal de sus compañeros, comenzó a levantar las paredes de su sueño. Cada ladrillo colocado era un símbolo de su esfuerzo y perseverancia. Cada viga, un testimonio de su fe. Sofía y Pedro visitaban la obra cada tarde, observando el progreso, sus risas llenando el aire. Por supuesto,
No todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de dificultad, retrasos inesperados debido al clima, problemas con los materiales, imprevistos que amenazaban con desviar el presupuesto y la moral. Pero Miguel, ahora un maestro en la aplicación de la regla del 1%, abordaba cada obstáculo con la misma filosofía. Un pequeño paso, una solución creativa, una mejora diaria. Consultaba a don Ramón, quien le recordaba que las grandes obras se construyen con pequeños actos de paciencia. Finalmente, el día llegó. La casa estaba terminada. Un hogar acogedor, lleno de luz, con la chimenea que Sofía había dibujado hacía tantos años. La ceremonia de la mudanza fue un torbellino de alegría y gratitud. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel y Elena al ver a sus hijos correr por las habitaciones, explorando cada rincón de lo que ahora era su casa. Era un momento de inmensa plenitud, el culmen de un viaje extraordinario. Don Ramón, con su andar pausado y su sonrisa sabia, visitó la casa unos días después. Se sentó en el porche, observando el atardecer. «Miguel», dijo, «el verdadero valor no está en esta casa, por hermosa que sea. Está en el viaje que te trajo hasta aquí, en la transformación que viviste, en la fe que mantuviste». Miguel asintió, comprendiendo que la casa era solo el reflejo externo de una construcción mucho más profunda, la de su propio carácter. La historia de Miguel, el albañil que construyó su sueño con la regla del 1%, se convirtió en una leyenda local. Inspiró a vecinos, amigos y extraños a creer en el poder de los pequeños cambios diarios. Sus hijos, Sofía y Pedro, crecieron en un hogar lleno de amor, resiliencia y el ejemplo vivo de que los sueños, por grandes que parezcan, se construyen con esfuerzo constante y una fe inquebrantable. Miguel, ahora un hombre sabio y pleno, miraba su casa con orgullo. No era solo una casa, era el monumento a la perseverancia, al amor familiar y al poder transformador de un 1% diario.